Para analizar el tema de la inseguridad en el país, hacemos contacto con Jorge Lara, especialista en seguridad y justicia. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Jorge, previo a la toma de posesión, el presidente de la República dijo que el tema de la inseguridad era muy sensible y era muy importante e iba a ser prioritario en su administración. De no lograrse el reducir el número de homicidios en el país, quizá la transformación que están promoviendo no se lograría. ¿Cómo vamos en ese punto, Jorge? Bueno, creo que los datos que tú has transmitido, que has informado de manera muy objetiva, hablan por sí solos, son elocuentes. Desafortunadamente vemos que en esta materia, no existe una estrategia, podríamos decir, la estrategia falla en tales puntos o la estrategia es buena en tales puntos. En realidad no hay estrategia. ¿Qué es una estrategia? Es una finalidad para la cual se diseñan diversas metodologías o diversos pasos. Aquí vemos que no hay estrategia, vemos que la única acción, digamos, viable y que el presidente requiere en cada momento es la creación de la Guardia Nacional, pero eso no es estrategia. Esto hubiese sido parte de una estrategia si se marcan los puntos de una acción concertada entre federación, estados, municipios, las diversas autoridades, y como lo hemos señalado siempre en tus espacios, la espina dorsal de una estrategia en esta materia es la creación, la generación de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Porque también es un concepto cual se habla, es tener justamente la información de manera oportuna, de tal manera que eventos como que vimos en Tabasco o lo que hemos visto en muchos otros estados de manera recurrente, pues se pueda evitar a tiempo. Esto no lo hemos visto, pero tampoco hemos visto lo subsecuente, que es acciones eficaces para perseguir, esclarecer y castigar a los grupos del crimen que realizan este tipo de actos que tienen a la sociedad en constante zozobra. Entonces, los dos tramos más importantes de seguridad, con los cuales se tendría que evaluar la acción de este gobierno en estos 5 años, es en prevención, en investigación del delito. Y en ambos. Porque Jorge Lara, lo que sí podemos determinar es que en esta administración se le quitó a los civiles la seguridad pública. La Policía Federal fue desmantelada, le entregan la Guardia Nacional a los militares y los militares han mostrado poca estrategia de inteligencia. Esa es la estrategia que han seguido en estos 5 años. ¿No les ha salido? Hay que darle más tiempo a la Guardia Nacional, hay que darle más tiempo a la militarización de la seguridad pública. Bueno, yo entiendo que la conformación de la Guardia Nacional pues tiene que ver con una estructura de fuerza de tarea que no por numerosa, y hay que decirlo, no por disciplinada en términos castrenses, resulta eficaz en términos policíacos. ¿Por qué? Pues porque estos 115,000 elementos de Guardia Nacional, 1, no fueron reclutados con perfil policíaco. 2, no han recibido una formación policíaca adecuada, pertinente, robusta. Yo no digo que de ser soldado o miembro de fuerzas castrenses no puedas tener una transición hacia la policía, pero son transiciones que en otras partes del mundo llevan incluso años y llevan muchos recursos y llevan un gran proceso de planeación. Eso no lo hemos visto en el país. Entonces el resultado es un cuerpo de tarea muy numeroso que lo vemos por todo el país patrullando en una tarea de disuasión muy poco eficaz. Nos parece que el crimen organizado los ve dándose las vueltas, ¿no?, en distintos caminos, brechas, carreteras, pero eso no significa que se esté haciendo la inteligencia de campo, que se esté infiltrando, que se estén haciendo las investigaciones, que se tenga un mapeo que además sea
adecuado y en última instancia, como lo vimos en Tezcatitlán, que se utilice esa información que muchas veces se puede llegar a tener para evitar los delitos. En Tezcatitlán sabemos que el ejército tenía el mapeado del grupo criminal, claro, pero no hizo nada para detenerlos. Porque, Jorge, esa sí es la estrategia, que la Guardia Nacional patrulle las calles, provoque temor entre los delincuentes, que no se atrevan a hacer situaciones criminales, pero eso no ha funcionado. ¿Qué le espera, por último, qué le espera al próximo gobierno federal? ¿Mantener esta estrategia que está incrementando el número de asesinatos en el país? No, definitivamente tiene que haber un giro importante, una corrección del rumbo. Que la pregunta, una de las preguntas es, ¿qué se va a hacer con la Guardia Nacional? Este cuerpo de 115,000 soldados. Yo creo que dentro de los pendientes más relevantes es una transición de una Guardia Nacional soldadesca a una Guardia Civil verdaderamente policíaca. Subrayo y ensalzo el concepto policíaco como mejor de la sociedad, lo más confiable, con respeto a derechos humanos, con respeto a debido proceso, pero con una altísima capacidad técnica en investigación de delitos, en aplicación de técnicas de investigación, que es lo que no estamos viendo. Entonces, yo creo que ese es en donde la gente tiene que estar poniendo atención en la transición de esta Guardia Nacional soldadesca a una Guardia Civil funcional, pero también recoger todos los demás elementos del sistema de seguridad que en estos 5 años se han dejado de lado. Sí. Empezando el tema presupuestario, el tema de apoyo a los policías. Alberto, más de 1,000 policías al día, y nadie se hace cargo del apoyo personal, familiar, institucional que ameritan los policías. Tú lo sabes, y yo hemos platicado en tus programas, cuando en otros países, ciudades del mundo, matan a un policía, ese crimen es de los que más urgentemente se esclarecen y se resuelven, porque justamente se trata de decirle a la delincuencia: con las fuerzas de seguridad que cuidan a la sociedad no te puedes estar metiendo aquí. Matan a un policía y pasa a ser parte de las encuestas. Sí, terrible la situación. Jorge Lara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me quedo con tu frase, una Guardia Nacional soldadesca que pase a tener verdaderamente virtudes y características policíacas. No es suficiente el estar rondando las calles para disminuir la delincuencia, y esto lo dicen los datos. Más de 300 muertos asesinados en la última semana. Jorge Lara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. ¡Feliz año! Igualmente, feliz año, Alberto, y a tu audiencia. Con mucho gusto.